Esta charla va a ser muy elemental para muchos de los distinguidos colegas que están aquí en esta sala, pero voy a hablar del planeamiento preoperatorio de la artroplastia primaria de cadera. Nosotros empezamos a hacer el planeamiento basado en el estímulo de dos pioneros de la cirugía de cadera, el doctor Charnley y Maurice Müller. Maurice Müller ya antes, cuando hacía las osteotomías, hacía un planeamiento preoperatorio muy detallado y ya en esa época lo hacíamos a principios de los años 70 y a mediados y a fines de la década de los 70 empezaron a publicar trabajos de planeamiento preoperatorio para la cadera primaria. Y ya son casi más de 35 años que estamos haciendo el planeamiento que hemos perfeccionado. Son mediciones muy simples que son fáciles de implementar, siguen el orden de la cirugía y creo que lo más importante es que todo el equipo quirúrgico sabe a qué se va a atener. Y por supuesto, sabemos qué tipo de componentes vamos a implantar. Como bien saben y como dijo muy bien esta mañana el doctor Cabanela, lo importante es restablecer la biomecánica de la cadera, poner los componentes en posición adecuada, fijarlos sólidamente, igualar la longitud de los miembros, evitar pinzamientos que pueden subluxar la cadera y conseguir una cadera que esté estable en todos los movimientos de flexión, rotación y abducción. Nosotros durante los últimos 35 años hacemos el planeamiento y de acuerdo a esos detalles ponemos en una cinta adhesiva sobre el panel al lado del cirujano exactamente los componentes y las medidas que queremos reproducir. Por supuesto, tenemos que tener buenas radiografías de frente y perfil de cadera, de ambas rodillas, de pie, columna lumbosacra, frente y perfil. Y voy a hacer algunos comentarios sobre esto que creo que es fundamental. El estudio meticuloso de las radiografías para hacer un planeamiento adecuado es fundamental. Y desgraciadamente no siempre tenemos la suerte de tener radiografías perfectas. Una radiografía perfecta tiene que estar centrada en la sínfisis pubis y el coxis en una proyección normal aproxima a dicha sínfisis. La sínfisis se sobrepone al sacro si la rotación es correcta y los agujeros obturadores son simétricos. Y la cavidad pélvica tiene una forma de un trapezoide isósceles. Por supuesto, muchas caderas son patológicas y por lo tanto uno trata de que se consiga la radiografía con una rotación del cuello femoral de aproximadamente 10 a 15 grados, las mujeres tienen 4 o 5 grados más de anteversión de los hombres. Pero cuando hay patología con rotación externa, esto no sucede y esto es fundamental tenerlo en cuenta cuando uno hace el planeamiento preoperatorio y la prominencia del trocánter menor es una buena indicación de cuánta rotación externa existe. Y eso va a influenciar la decisión del offset. Cuanto más rotación externa tenga la cadera, la medición del offset va a ser deficitaria y por lo tanto es importante controlar y comparar con la cadera opuesta. Pacientes que tienen una contractura en flexión importante, la pelvis parece un redondel, los agujeros obturadores no están presentes y las espinas ciáticas son muy prominentes. Por supuesto, esto puede ser debido a cadera, pero también puede ser debido a una lordosis extrema. Y finalmente, la cifosis da una imagen en palangana donde el coxis está en general por debajo
de la sínfisis y se ven en forma prominente los agujeros obturadores. Frecuentemente, no frecuentemente, pero ocasionalmente tenemos radiografías donde en lugar de haber estado centrado el rayo para la radiografía, fue centrado mucho más abajo. Y a veces incluso no se ve la cadera y como ven en este caso está lateralizada tanto que no vemos el trocánter de la cadera derecha. Y esta mala posición, debido ya sea a contracturas o problemas de los técnicos radiólogos, complican cuando la pelvis está rotada y no bien centrada, complican el planeamiento preoperatorio. Nosotros siempre le protestamos a los técnicos radiólogos cuando esto sucede y ellos dicen, creo que con razón, que en ciertos pacientes, debido a patología significativa, dolor, contracturas, ellos realmente no pueden conseguir un buen frente de la pelvis, como en este caso. Una vez que tenemos una radiografía decente, usamos como línea de referencia la línea que va en la parte inferior de la imagen en lágrima. Líneas que a veces veo que los residentes lo hacen basado ya sea en los agujeros sacrociáticos o a nivel de las tuberosidades isquiáticas no son aconsejables. Y cuanto más rotada esté la pelvis, mayor diferencia y motivo de error van a dar medidas hechas sobre la parte inferior de las tuberosidades o sobre los agujeros sacrociáticos. El otro detalle fundamental es saber cuál es la magnificación radiográfica. Ian Clark, ya hace 38 años, publicó este trabajo clásico en el cual sugería que los pacientes delgados tienen una magnificación de un 15% y aquellos obesos al 25%. Y, como ustedes bien saben, en el paciente normal, normalmente la magnificación es alrededor del 20%. Sin embargo, en el paciente obeso, y cuanto más obeso, mayor la magnificación, puede aumentar a más del 25%, y también si la pelvis está rotada, el lado que se aleja del chasis estará más magnificado. Con el doctor de la Valle, nosotros hicimos un estudio de 300 radiografías, casi 300 radiografías en nuestro hospital, y encontramos que el promedio de magnificación era del 21% y con una variación del 13 al 27% de acuerdo a las características somáticas de cada enfermo. Pero como la mayoría de las plantillas que nosotros usamos tiene solo un 20% de magnificación, tenemos que adecuar en nuestra mente dicha magnificación de acuerdo a las características de pacientes delgados y obesos. Por supuesto, si la otra cadera ya ha sido operada es mucho más fácil porque uno puede saber exactamente las dimensiones de la cadera ya operada y hacer la planificación de acuerdo. Hay un 3-4% de pacientes que normalmente tienen ya una cadera más larga que la otra. Y es siempre una buena disciplina, siempre comparar con el lado opuesto. Nosotros usamos como indicación de la magnificación una esfera de 25 milímetros que el técnico radiólogo pone entre las dos muslos. Si el técnico radiólogo es una persona confiable, generalmente lo ponen como corresponde. Pero cuando vienen nuevos, con poca experiencia, esa esfera puede estar muy arriba o muy abajo y por lo tanto la magnificación es poco confiable. Hablemos ahora del plantillado del cótilo. Nosotros usamos la imagen en lágrima, la línea isquiática y el borde superolateral del cótilo. Centramos el templado, la plantilla, en contacto con la pared lateral de la imagen en lágrima,
obteniendo buena cobertura y particularmente en pacientes osteoporóticos tratamos de mantener el hueso subcondral. En osteoporosis, cuando uno viola el hueso subcondral, se encuentra con un tejido esponjoso de poca fuerza. Y esto va a establecer el nuevo centro de rotación y de ahí en adelante toda la cirugía va a estar basada sobre dicho centro de rotación. Tratamos de poner la copa en 40 grados de inclinación, de abertura lateral, y tratamos de identificar la ceja anterior y la ceja posterior de dicha cadera, que nos va a dar una idea de la anteversión. Pero desgraciadamente en caderas artrósicas con osteofitos importantes es en general difícil de poder delinear cuando se hace el planteo preoperatorio exactamente dónde están dichas cejas. Y durante la cirugía los osteofitos periacetabulares pueden confundir la orientación de la copa, sobre todo cuando hay osteofitos importantes anteriores que nos van a tratar de influenciar a poner las copas en posición retrovertida. Este es un caso que operé yo, como ustedes ven allí se ve el borde anterior del acetábulo y pienso que tendríamos que haber puesto esa copa en un poco más de anteversión, pero terminó con 10 grados de anteversión, tratamos de que sea más 15, quizá 20. Y como ustedes bien saben, hay también cótilos congénitos retrovertidos que muestran lo que se llama el crossover sign. Y estos cótilos también nos van a tratar de influenciar, de poner la copa en retroversión. Tratamos de hacer el planeamiento de manera que todos estos osteofitos sean eliminados, resecados, y cuanto más extensa ha sido la resección de osteofitos, es más importante considerar la profilaxis heterotópica, ya sea con aspirina o algún tipo de otro antiinflamatorio o con radiación en enfermos que no pueden tolerar aspirina o otro tipo de antiinflamatorios. Tratamos de poner la copa en 40 grados de abertura y con unos 15 grados de anteversión. Esto sería la posición ideal en frente y en lateral. Fundamental medializar la copa. La copa que se medializa hasta la pared lateral de la imagen en lágrima va a mejorar la fuerza de los aductores. Hay que evitar que la copa sea muy horizontal, lo cual va a limitar abducción y puede subluxarse en abducción, o vertical, en cuyo caso va a haber menor estabilidad y mayor desgaste del polietileno. Y como dije anteriormente, es fundamental hacer el fresado a la pared lateral de la imagen en lágrima para no terminar con esta situación donde esta copa ha quedado a lateral que debilita el brazo abductor. Nosotros hicimos un estudio de 120 caderas en obesos y en 120 caderas en personas de peso normal, y hemos encontrado que en los normales tenemos pocos outliers, pero en los obesos tenemos más copas verticales, y como el panículo adiposo empuja el soporte de la copa, el aplicador de la copa, es más posible que uno termine en posición más vertical y uno tiene que realmente pelear y empujar dicho colocador de copa de manera que no termine la copa demasiado vertical. Hablemos ahora del plantillado del tallo femoral. Y esto depende de la morfología del hueso, calidad ósea, que va a determinar la elección del tamaño del tallo, su posición
y la altura para compensar la longitud y el offset para restablecer la biomecánica. Como ven aquí, el tallo está bien centrado en el canal medular y compensamos el acortamiento que ha sucedido debido a la pérdida del cartílago y quizá del hueso, poniendo el tallo femoral más arriba. Y eso va a compensar el acortamiento. En general tratamos de usar una cabeza cero, tratamos de evitar cabezas menos y más, porque la cabeza cero tiene una gran ventaja en el diseño que uso, que la curva de la cabeza sigue la concavidad del cuello. Si en cambio usamos una cabeza más larga, se va a producir un escalón en la unión entre la cabeza y el cuello, y tratamos de evitar de usar cuellos largos, porque cuanto más largo el cuello, mayor será el daño del cono Morse. Y además, la relación cabeza-cuello, dado que hay un delantal en estas cabezas largas, limita el movimiento y también, como dije anteriormente, habrá allí un escalón. En cuanto al offset, tratamos de mejorar la fuerza abductora de los músculos abductores reconstruyendo el offset. En este caso, con una offset estándar, no reconstruimos el brazo de palanca abductor. Por lo tanto, en este caso usaríamos un offset extendido que hace más cercana la reproducción biomecánica y siempre, como dije anteriormente, comparar con la cadera contralateral, sobre todo si ha habido contracturas en rotación externa. Y luego tomamos esta medida, y esta medida es fundamental, que es una medida que va desde el borde superior del trocánter menor al nuevo centro de rotación de la cadera. Este es el número que queremos reproducir para asegurarnos que la longitud sea correcta. Y una vez que hemos medido esto, nosotros tenemos ese número, como decía, en el panel al lado de donde operamos, y antes de cortar el cuello femoral, nos fijamos para ver si ese número coincide con la anatomía en ese momento. Si no coinciden, es muy posible que haya habido un problema de magnificación, o sea, la magnificación no es del 20%. Y esto es lo que hacemos. Antes de hacer el corte, tomamos la medida, primero establecemos dónde está el centro de rotación de dicha cadera y luego le sumamos el alargamiento que queremos obtener y medimos para ver si los números coinciden con el planeamiento preoperatorio. Frecuente error de los residentes es que cuando la cabeza es bien grande, la regla termina angulada y al estar angulada, la longitud aparece ser menor. Por lo tanto, es muy importante de que la regla sea puesta en posición paralela al cuello del fémur y entonces sí vamos a conseguir hacer el corte como corresponde, de manera tal como lo hemos hecho el planeado. El corte es muy simple, también lo medimos basado en la parte superior del trocánter menor y este es otro número que yo uso siempre y que a veces los residentes les cuesta un poco y es la posición que nos va a dar la distancia entre el cuello y donde va a terminar la parte medial y proximal de la prótesis, que va a decir cuánto valgo o varo el tallo femoral va a estar. En este caso son 10 milímetros. Si durante la cirugía el tallo termina en 15, sabemos que hemos terminado con un tallo en valgo y si es menos de 10, en varo. O sea que tratamos siempre de reproducir este número de manera que el tallo esté perfectamente centrado, aproximal.
Y por supuesto, distal es muy simple porque sabemos el diámetro del centralizador y también sabemos el tallo del tapón. Y todos esos números los ponemos, como dije, en una cinta adhesiva y esos números van a estar allí a disposición nuestra cuando hacemos los pasos quirúrgicos. Si bien esto puede ser elemental, yo he entrenado a lo largo de los últimos 45 años, pienso que más de 500 residentes y quizá tantos fellows. A veces los jóvenes inexpertos se equivocan y confunden el borde superior de un ostofito con el borde superior del trocánter menor. Y por supuesto sería de consecuencias no particularmente favorables. Los osteofitos anteriores, por supuesto, hay que sacarlos para evitar pinzamiento y eso termina nuestro planeamiento preoperatorio. El otro detalle es la discrepancia de longitud. Si la discrepancia de longitud es debido a la cadera actual, debido a pérdida de ósea, pérdida de cartílago, es relativamente simple. Pero a veces la deformidad no solo es de cadera, sino también de columna. Y es fundamental saber si es fija o corregible, porque si es fija, uno tiene que adecuar la posición de los componentes a dicha deformidad, si no es corregible. Como decía, si es debido a la cadera real o debido a acetabular o femoral, es relativamente simple, pero si es aparente o funcional debido a contracturas en abducción que alarga el miembro, aducción que lo acorta o flexión que lo acorta, eso en general se corrige una vez que uno puede dar una cabeza móvil. Este es un caso que, como ustedes ven, tiene una oblicuidad pélvica que es debido a la cadera en abducción, flexión y rotación externa. Este es el enfermo que los radiólogos dicen que no pueden conseguir una buena radiografía de frente. Pero estos pacientes, si uno los hace sentar y desde atrás ponemos las manos a nivel de los ilíacos aquí, de la pelvis, en este caso, este enfermo tiene, una vez sentado, la pelvis horizontal. O sea que una vez que corregimos y le damos movimiento a dicha cadera, la columna se va a corregir. No es así cuando la patología es de columna y sobre todo si es de columna fija. Y como ustedes bien saben, hay 3 planos en los cuales la deformidad puede ser lumbosacra. En el plano sagital, la inclinación; en el plano frontal o coronal, la oblicuidad pélvica; y en el plano transverso o axial, la rotación pélvica. Y cuando tenemos enfermos que tienen este tipo de patología, es muy importante sacar radiografías de pie y sentado, porque eso nos va a dar una idea no solo si es corregible, sino también de cuál es la flexión y el movimiento lumbosacro. Esta es una enferma que tiene dicha patología. Esta radiografía está sacada de pie y tiene una oblicuidad pélvica fija de 2 centímetros. Cuando se sienta, la oblicuidad persiste. Por supuesto, sería una buena idea acortar la cadera para compensar la diferencia, pero si uno acorta la cadera, los músculos pierden su fuerza y uno puede correr el riesgo de terminar con una cadera débil e inestable. Y creo que es fundamental explicar al enfermo que nosotros no aconsejamos acortar el miembro largo debido a patología lumbosacra. Una forma de dar más estabilidad a dicha cadera es usar un offset extendido que, si bien no alarga la longitud, da más estabilidad al desplazar el trocánter mayor hacia lateral. Y después, también es importante saber si esa columna lumbosacra es flexible o no.
Por ejemplo, esta columna es flexible. De pie, este es el ángulo del sacro. Cuando el enfermo se sienta, la anteversión aumenta de 25 grados. Por lo tanto, si se usa el abordaje posterolateral que nosotros usamos, esto protege la luxación posterior. Pero si la columna es fija y el paciente se sienta, al flexionar la cadera, como la columna no sigue la flexión, tienen mayor riesgo de luxación y por lo tanto hay que ajustar tanto la inclinación como la anteversión al movimiento lumbosacro. La discrepancia de longitud en pacientes jóvenes en nuestro país es un motivo frecuente de juicio, de problemas legales. Felizmente, quizá felizmente, los pacientes ancianos tienen menos propiocepción y al tener menos propiocepción toleran diferencias de longitud, diría de medio centímetro, quizá a veces de más de medio centímetro. Muchos de ellos tienen patología espinal, neuropatías diabéticas y por lo tanto no se dan cuenta. Pero los pacientes jóvenes realmente protestan cuando uno termina con una diferencia de longitud. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia haciendo el planeamiento preoperatorio? Esto lo hicimos con Alejandro de la Valle, 139 reemplazos, radiografías preoperatorias a las 6 semanas y estudiamos todo este tipo de detalle y les voy a mostrar cuáles han sido los resultados. Pudimos predecir el tamaño del cótilo más menos 1 en el 99% de los casos. Y el tamaño del tallo femoral más menos 1 también en el mismo número. Pudimos restablecer el centro de rotación tal como lo hemos planeado dentro de 2 milímetros en el 54% y dentro de 4 milímetros en el 91%. Y la discrepancia final de los miembros promedio fue de 1.3 con una desviación estándar de 3.4. O sea que el resultado final debería ser una cadera biomecánica estable y restablecida, buena orientación de los componentes, fijación sólida, longitud igual y un reemplazo estable en todos los planos del movimiento de cadera. También hemos hecho un estudio comparativo con planeamiento digital. En nuestras manos, el planeamiento digital no fue tan exacto como el planeamiento manual. Y esto lo publicamos con Alejandro hace unos años y como ustedes ven aquí, planeamiento manual alrededor del 97-98%, mientras que el digital, particularmente en la copa, fue peor. Cada tanto esto se empaca. Ahora, todo este planeamiento está basado en que en la cirugía podemos reproducir exactamente el centro de rotación de dicha cadera. Esto, si bien es relativamente fácil en caderas primarias, no lo es así en caderas displásicas, donde a veces en el momento de la cirugía uno tiene que ir un poquito más arriba, un poquito más abajo. Como ustedes bien saben, las caderas displásicas tienen la pared anterior muy hipoplásica y la pared posterior más ancha. Y cuanto más arriba vamos en el ilíaco, más se estrecha hacia proximal. Y tenemos que apoyarnos más en la pared posterior, que es más ancha. Y este es un caso quirúrgico. Ustedes ven aquí la cirugía, el borde superior, el borde inferior del acetábulo, el fresado y la posición de la copa y el resultado final que ha sido satisfactorio. En una palabra, creo que cuanto más tiempo pasemos haciendo la planificación, más fácil y más exacta va a ser la cirugía. Y yo lo hago como rutina. Antes de lavarme, me paro enfrente de la radiografía, después de haber hecho el planeamiento, y tomo una imagen aquí en la mente exactamente de
cuál es la patología de cadera, y eso me ayuda mucho durante los pasos. Todo lo que he dicho lo hemos publicado con el doctor González de la Valle y el doctor Payet en la revista de la Academia, y los dejo con una cerámica que vi en el Metropolitan Museum de Nueva York. Es una cerámica de Irán de hace más de 1000 años. Y la inscripción en arábico dice: planear antes de trabajar evita el arrepentimiento, asegura paz y tranquilidad. Curioso, esta es mi familia cuando todavía teníamos las 2 torres. Moltes gracias.